Yo soy plenamente consciente de que la gente ya está un poco en mood navideño. A mí me vais a permitir que mi canal siga siendo un otoño un poquito más. ¿Por qué queréis que os diga, chicas? A mí me encanta la Navidad. No voy a decir que no soy una chica navideña, porque sí que lo soy. Y seguramente dentro de poquito vendrán los vlogmas, vendrá el contenido navideño. Pero a mí noviembre me sigue pareciendo otoño y de hecho es el momento del entorno en el que más otoñal está el paisaje. Y los árboles están súper rojitos, súper naranjas. Entonces yo ahora mismo estoy en mi máximo esplendor otoñal. Entonces yo voy a seguir un ratito más haciendo vídeos otoñales. En este vídeo vamos a hablar de mangas y animes cozy. Creo que estos mangas y estos animes son perfectos para verlos en un ratito, en una tarde tranquilita en la que quieras ver algo bonito, que te caliente el corazón y que te haga sentir muy bien. Es verdad que en mi canal no suelo hablar mucho ni de mangas ni de anime. Es un tema que me gusta mucho, pero del que no estoy muy entendida. No veo mucho anime. En mi pasado sí que veía más anime, pero ahora la verdad estoy muy desconectada de todos los animes que están de moda, pero todo el mundillo anime, el mundillo Japón, todo ese mundo asiático me encanta y me gusta muchísimo también leer mangas, pero es verdad que yo tengo un nicho muy marcado en cuanto a los mangas. Solo me gustan los mangas que sean cozy. Sí que es verdad que he visto algún shonen, algún seinen en el pasado. Por lo general solo me gustan los animes que sean muy cozy, que traten temáticas muy bonitas, muy tiernas y que realmente me hagan sentir muy bien. Entonces no suelo consumir muchísimo manga. Así que vamos a ello. Voy a empezar hablando de los animes y luego pasaremos con los mangas. El primer anime así más cozy que quería recomendaros es Little Witch Academia. Este lo tenéis en Netflix, se puede ver, también está doblado al español, que mucha gente es muy reticente cuanto al tema del doblaje en español de los animes. A mí me gusta. Yo Shingeki lo vi doblado en español hasta que ya no estuvo doblado en español las últimas temporadas. He crecido también viendo animes que estaban doblados al español y que yo lo veía en la tele, entonces me crea como un recuerdo muy bonito de cuando yo estaba en mi casa viendo anime cuando era pequeña. Sí, me gusta muchas veces si está doblado al español, me gusta verlo en español. El Little Witch Academia, por ejemplo, yo me lo vi en español y me encantó. Es un anime precioso, muy divertido y muy cute sobre brujitas. Estamos hartas ya en este canal de hablar de brujitas. Siempre estoy hablando de brujitas, siempre estoy hablando de historias de brujitas que van a escuelas de magia, que son aprendices de brujas. Es que es una temática, chicas, que de verdad me obsesiona y os daréis cuenta probablemente en este vídeo, porque voy a recomendar bastantes animes y bastantes mangas que tienen esa temática. Y Little Witch Academia, la verdad, es un anime que me encantó cuando lo vi y me hizo sentir como en ese bienestar de cuando estáis viendo una serie que simplemente no pasa nada malo. Obviamente hay acción, obviamente hay conflictos que tienen que solucionarse en la historia como todo buen argumento, pero son historias que tienen un sabor de boca muy feliz y que te sientes como muy arropada cuando la estás viendo. En Little Witch Academia tenemos a nuestra protagonista, que es Ako, que es una aprendiz de bruja. Simplemente es un slice of life de la vida de las brujitas aprendiendo magia en esa escuela de magia, y cómo Ako tiene que ir aprendiendo a hacer hechizos, pócimas, cómo le van saliendo mal los hechizos, cómo tiene que integrarse un poquito en la comunidad que es esta escuela de magia. Pero también tiene una trama muy interesante detrás de todo este slice of life, que es que Ako es muy fan de una bruja famosa que se llama Shiny Chariot, y es como una bruja famosa que suele hacer como espectáculos de magia, y empieza a haber un conflicto como de que esta chica ha desaparecido, no se sabe qué ha pasado con ella. Ako se tendrá que enfrentar a ciertos conflictos que tienen que ver con este personaje del que es tan fan. Es muy interesante porque es verdad que hay una trama general simplemente de ver cómo es la vida de esas brujitas, pero luego de fondo también tenemos una trama más un poco de misterio. Engancha bastante en cuanto a ese tema, pero ya os digo que la sensación general es muy linda. Es de simplemente sentirse bien y estar viendo la vida de las brujitas y olvidarte un poquito de tu entorno. El siguiente anime que quiero recomendaros es Hyouka. Este es un anime para mí Dark Academia. Es Dark Academia llevado al anime, entonces tiene todas esas representaciones del slice of life de una vida escolar, de los personajes. A mí ese tipo de animes sinceramente son los que más me gustan. En Hyouka vemos a nuestro protagonista, que es un chico que está en el instituto. Tiene un poco esta temática de clubes de instituto, que es algo que me encanta en los animes. En este en concreto tenemos además un club en el que me encantaría estar, que es el club de literatura clásica, en el que simplemente este chico se mete porque su hermana le pide que se meta para que el club no caiga en el olvido, porque si no hay integrantes pues el club obviamente se disuelve. Él se mete un poco por estar simplemente en algún club, pero es una persona muy antisocial, solo tiene un único amigo y no suele relacionarse mucho con nadie más. Además es muy tímido, es muy cerrado, muy reservado, pero cuando entra en este club de literatura clásica conoce a una chica, se van uniendo nuevos integrantes un poco más secundarios, empiezan a hacer pequeñas actividades para mantener vivo el club, pero acaban viéndose inmersos en diferentes misterios que hay en el instituto, lo cual me parece
parece muy divertido. Es muy Dark Academia porque tiene toda esa parte más de club de literatura clásica, pero que aparte de todo el tema del club de literatura clásica, la serie va de cómo van descubriendo diferentes misterios que están ocurriendo en el instituto, y es un poco como Sherlock Holmes, van siguiendo las pistas, van descubriendo qué ha pasado con ese misterio. Nunca son misterios demasiado impactantes, pero sí que son misterios que, no sé, son divertidos, que a mí me gustaría que me hubiese pasado eso en el instituto, descubrir un misterio sobre algo un poquito más aleatorio, que no sea algo grave realmente, no es como un asesinato ni nada así, pero sí que son temas siempre muy Dark Academia, son temas también un poquito fantasmagóricos, no sé, siempre tienen temáticas muy interesantes, bastante otoñales diría, y es súper cozy porque simplemente ver un poco el día a día de estos personajes, cómo van descubriendo misterios y cómo están todos dentro de este club. También hay diferentes tramas dentro de la psicología de los personajes en el que se van estrechando las relaciones entre unos y otros, y cómo se va desarrollando obviamente en la personalidad del protagonista, que empezaba siendo un señor súper antisocial que no quiere relacionarse con nadie, a cómo va contagiándose un poco de la personalidad sobre todo de esta otra chica, que es como muy sunshine, es muy extrovertida, muy abierta, muy enérgica, y cómo acaba contagiándose un poquito de toda esa energía. Tiene un poco ese patrón de enganchar para saber qué es lo que va a pasar con la historia y con el misterio, pero también tiene todo ese encanto del anime de fijarse en los pequeños detalles, de mucha atención al detalle. Es del estudio de animación de KyoAni, que es un estudio de animación que me encanta, que me lo enseñó mi novio, y desde entonces me enamoraron todos los animes que he visto de ese estudio de animación, porque siento que tienen una atención al detalle muy especial, que siempre transmiten las sensaciones y los escenarios de una manera muy concreta, que le aporta muchísima personalidad a los animes que hacen. Un anime maravilloso, creo, para ver en esta época del año. A mí me encantó porque tiene una temática, creo que es muy especial, que no suele tener los típicos clichés tal vez que tienen los animes en general, pero es maravilloso. El siguiente anime del que os quería hablar es Death Parade. No considero que Death Parade sea necesariamente muy cozy, porque sí que es una temática que creo que es un poco más seria, un poco más psicológicamente desarrollada y más profunda, pero que sí que considero que es perfecta para verla en otoño, verla en un momento más reflexivo, en un momento, sobre todo en este momento del año de Samhain, de cómo vemos un poco el velo entre la vida y la muerte, cómo vemos esos dos mundos, esas dualidades de la oscuridad y la luz. Y este anime trata de un bar, el bar Queen de Kim, que es una especie de limbo donde van a parar las almas perdidas. Una vez han muerto los recién fallecidos, van a parar a este bar donde se les hace una serie de pruebas, una serie de juegos para determinar qué será de su alma, si su alma va a ir al infierno, si su alma va a ir al cielo. Dependiendo un poco de lo que hagan en estos juegos y de las decisiones que tomen para llevar a cabo estas actividades, su alma tendrá un destino u otro. Trata una temática bastante profunda y bastante seria, pero sí que es verdad que creo que el tono general del anime es bastante tierno. Tiene un poco este patrón de que cada capítulo trata de un personaje diferente, en cada capítulo hay un recién fallecido que acaba en este bar, conocemos diferentes historias que nos hacen reflexionar un poquito sobre este tema de la vida y la muerte, pero también a lo largo del anime obviamente los personajes principales que se mantienen en todos los capítulos, como son el barista, la que hace un poco los juegos, todos esos personajes van teniendo también un desarrollo y vamos conociendo un poco sus personalidades, cómo de profunda es su psicología, su pasado, por qué están ahí, cómo han llegado a estar allí. Bueno, todo ese desarrollo también me pareció súper interesante, y la verdad es un anime que creo que da una visión bastante interesante y bastante original de este limbo en el que se quedan las almas cuando han fallecido antes de ir a parar a su destino final, y está muy bien hecho. Lo que creo que destaca más de Death Parade es que es un anime que está animado de una manera increíble, la animación es maravillosa, la banda sonora es una pasada y tiene un desarrollo de personajes muy interesante. El siguiente anime que quería recomendaros es Natsume's Book of Friends. Las dualidades un poco entre la vida de los humanos, la vida de los demonios, el infierno, toda esta temática que creo que es también bastante spooky, pero este anime en concreto sí que creo que es bastante cozy y bastante divertido, que trata de un chico que puede ver a yokais, que puede ver a demonios, puede verlos y puede interactuar con ellos, y un día todos estos demonios empiezan a perseguirle, a pedirle una especie de libro de los amigos que se supone que él tiene y a llamarle por el nombre de su abuela. Es así como este chico descubre por qué realmente él puede ver a los yokais, que es porque es una herencia, es una especie de poder, una especie de talento que heredó de su abuela, que ella también podía ver a los yokais, y ella creó un libro de los amigos que su abuela lo utilizaba para robarle el nombre a los yokais y poder así utilizarlos y controlarlos. Ahora que su abuela ha muerto, él recibe en herencia este libro de los amigos y tiene todos los nombres de estos yokais, y es por esto por lo que muchos yokais le están persiguiendo, porque muchos yokais quieren conseguir este libro de los amigos para poder hacerse con este poder de poder controlar a otros yokais, pero este chico lo que quiere no es controlar a los yokais, sino que simplemente lo que quiere hacer es devolverles a todos sus nombres para que puedan ser libres. Entonces, con ayuda de un gatito que es realmente un yokai y que también tiene sus propios beneficios en cuanto al libro de los amigos, la misión de encontrar a todos los yokais
yokais que están en el libro de los amigos y poder devolverles su nombre. También tiene un poco este patrón de que en cada capítulo conocemos la historia de un yokai en concreto y nos va contando un poco qué pasó con ese yokai, cuál es un poco su historia. Hay algunas que son un poquito más divertidas, un drama más divertido, pero sí que es verdad que había otras que tenían una historia un poco más triste, un poquito más melancólica, una sensación un poco agridulce, pero aún así me parece que es una historia muy divertida y muy entretenida, y además en un entorno en el que solo él puede ver a los yokais. Entonces a mí eso es un tema que me encanta, porque siempre me han encantado esas historias de personas que tienen como vidas secretas realmente, que van a clase, van haciendo como una vida normal, pero realmente luego están persiguiendo yokais para devolverles su nombre. Y es un poco conectar también con mi niña interior, porque cuando yo era pequeña eran las historias que más me gustaba consumir. Personas que tenían vidas secretas. Personas, por ejemplo, que eran brujas o que eran cazadores de demonios en sus ratos libres, pero que luego iban a clase como personas normales y nadie sabía que tenían una vida de fantasía después de clase. Te hace sentir muchísimas cosas, te hace sentir cosas muy bonitas, muy dulces, y te deja una sensación muy cálida en el cuerpo y en el corazón. Y ya el último anime del que quería hablaros, el mejor, mi anime favorito de todos los tiempos, Ohamajo Doremi. Yo cuando era pequeña estaba obsesionado con Doremi, me encantaba Doremi, lo veía en castellano, lo veía en euskera, lo veía a todas horas, me encantaba pensar que yo era ellas, que a mí me iba a pasar lo que le pasaba a ellas en esta serie, y me gustaría poder encontrar la serie entera de Doremi en castellano. Me encantaba el doblaje de Doremi en castellano, es que me parecía tan divertido, y la serie de Doremi ha marcado lo que yo soy hoy en día. Yo hoy en día soy lo que soy gracias a Fairy Oak y gracias a Doremi. Y nuevamente tenemos otra vez la temática de brujas, aprendices de brujas, pero en este sentido también un poco esa temática que os acabo de comentar de vidas secretas, de chicas que son aprendices de brujas pero que realmente lo son de casualidad porque se han encontrado este mundo y han sido aprendices de brujas y ya está, pero no realmente porque sean como en Little Witch Academia, brujas que nacen siendo brujas y simplemente van a escuelas de magia. En este caso, Doremi y sus amigas se convierten en aprendices de brujas por casualidad, porque un día Doremi encuentra una tienda de antigüedades y descubre que la dueña es una bruja, con lo que la convierte en un encantamiento en el que se convierte en una rana y tiene que ayudarla a que deje de ser una rana, y es por eso que se convierte en su aprendiz, el aprendiz de esta bruja. Y así es como también sus amigas se van sumando un poco a este rollo y empiezan a ser todas aprendices de brujas y empieza todo el mundo un poco más de fantasía. Tiene todo este género de Magical Girls, pero es muy 2000ero, es un humor muy divertido, vidas extraescolares normales de niñas de primaria que van a clase y luego de repente son aprendices de brujas. Toda la estética de Doremi es lo que más destaca del anime. Los hechizos que decían, la banda sonora, el bailecito que hacían para ponerse el uniforme de bruja, en los outfits que llevaban, las varitas que tenían, todo era como una estética muy propia, no era la estética más típica de las brujitas, sino que era una estética pues muy kawaii, muy Magical Girls, no sé, tenía una estética muy propia y creo que eso es lo que la marcó como un anime icónico. Me encantaba también que todas tuvieran una hadita pequeña, que eran como sus ángeles de la guarda que siempre iban con ellas cuando eran brujas y que eran como ellas pero en miniatura. Este detalle me parecía maravilloso. Mi favorita era Onpu, que era la que era morada, me encantaba, es un anime que me encanta y es mi anime favorito probablemente. Y vamos a pasar ya con los mangas. No podemos hablar de mangas cozy sin que os recomiende uno de mis mangas más favoritos, que es Ratón de Biblioteca. Chicas, si no conocéis el Ratón de Biblioteca, estáis perdiendo el tiempo, estáis perdiendo vuestro tiempo leyendo cualquier otra cosa que no sea el Ratón de Biblioteca. La premisa perfecta para el tipo de historias que creo que a todas en este canal nos encantan. A mí por lo menos, no sé a vosotras, pero yo soy súper fan de las historias que tratan de personajes a los que les encanta leer. Entonces yo, si el protagonista de una historia es un lector, es un ratón de biblioteca, como es este caso, a mí ya me tiene ganada. Tenemos a nuestra protagonista. En su vida original era una chica a la que le encantaba leer, hasta tal punto de que un día es aplastada por toda su pila de libros y obviamente se muere. Y cuando se muere se reencarna en una niña de un mundo diferente, de un universo diferente, donde existe la magia, donde existe la fantasía y que está ambientado en una ambientación muy medieval. Ella se despierta en el cuerpo de esta niña y simplemente tiene que empezar a vivir la vida de esta niña porque no le queda otra. Sobre todo tiene que enfrentarse al choque de que en este mundo no existen los libros. Obviamente para ella esto es la mayor desgracia del mundo, no porque no existan los libros, sino porque como en cualquier época medieval los libros están como comenzando a desarrollarse, está el mercado editorial y el mercado de los libros está comenzando a desarrollarse y obviamente los libros son muy caros porque son muy costosos de hacer y solo los nobles y las personas más importantes, los aristócratas y demás, pueden conseguir los libros, y ella, que es simplemente una plebeya cualquiera de una familia humilde, no puede conseguir libros. Sí, obviamente para cualquier tipo de lector esto es algo muy divertido porque nos sentimos muy identificadas con ella, en el sentido de qué pasaría si a nosotras que nos encanta leer de repente despertamos en un mundo medieval en el que no existen los libros. Existen pero no podemos consumirlos de ninguna manera, como ella va intentando de diferentes maneras conseguir libros.
libros, en su obsesión de tener que leer algo, cualquier cosa, aunque sea algo que no es un libro, aunque sea un periódico, una revista, una lista de la compra, cualquier cosa, ella necesita leer cosas. Entonces empieza a intentar fabricar ella misma los libros, todos los materiales que se necesitan para hacer los libros. Entonces es muy interesante ver cómo se va desarrollando esta misión que ella tiene para conseguir hacer libros, pero también es muy interesante la trama que hay de fondo con esta niña. Ella tiene como una especie de enfermedad mágica que se cansa muy rápido. Ella no puede estar de pie mucho rato, no puede andar caminos muy largos porque se desploma del cansancio, que es muy débil. Entonces todos le tienen que ayudar a ir a diferentes sitios y claro, es para ella muy complicado hacer todo lo que quiere hacer porque nada que haga algo se pone enferma y le dificulta muchísimo su objetivo final. Y que te expliquen un poquito cómo se ha desarrollado esa enfermedad, qué es realmente esa enfermedad, porque tiene mucho que ver con la magia que existe en este mundo. Y es un manga maravilloso, es uno de mis mangas favoritos. Si os gustan este tipo de historias de personajes que les gusta leer, de personajes que tienen aventurillas tiernas, entrañables y que son todos súper adorables, pues este manga os va a encantar. El siguiente manga del que quería hablaros es Atelier of the Witch Hat. También tiene un poco esa temática que os comentaba antes de brujas, aprendiendo a ser brujas, pero en un mundo que creo que está muy bien construido, porque tiene una temática y una estética muy propias. Nuestra protagonista, Coco, es la hija de una costurera de origen humilde y ella, Coco, siempre ha estado obsesionadísima con el tema de la magia, pero vive en un mundo en el que existe la creencia de que solo ciertas personas pueden ser hechiceros. No cualquier persona puede aprender magia, sino que tienes que nacer con el don. Pero Coco siempre vive un poco con esa idea de que ella jamás podrá ser bruja porque no tiene ese don, no ha nacido con ese don, hasta que un día llega a su atelier un hechicero llamado Quifri que accidentalmente le hará descubrir que realmente no es algo a las personas al nacer, sino que realmente cualquier persona con tinta mágica, la habilidad para hacer magia, la habilidad de haber aprendido a hacer magia, puede hacer magia. Ella descubre este secreto y empieza a practicar con hechizos que acaban terminando bastante mal. Y toda esta trama al final le lleva a convertirse en la aprendiz hechicera de Quifri. Tiene un poco más esa rutina de cómo las niñas van aprendiendo magia, van aprendiendo a hacer los hechizos. Es muy interesante porque siento que te da la teoría de cómo hacer magia, no como en otras historias que simplemente pues ves cómo hace un hechizo con la varita y simplemente pasa algo, sino que aquí te dan una teoría más marcada de cómo se hace la magia, cómo funciona la combinación de diferentes elementos para hacer magia, y creo que tiene una estética muy propia, un estilo de dibujo maravilloso. Al final cada uno tiene sus propias personalidades muy marcadas, cada personaje es muy redondo, no hay personajes que no te despierten ningún tipo de sensación. Entonces siento que es un manga muy completo, muy interesante, que trata una temática obviamente que creo que nos encanta a todas, que es el tema de la brujería, la magia, pero también muy desarrollado en cuanto a la teoría de la magia y demás, que creo que es un puntazo. Otro de mis mangas favoritos, del que ya os he hablado alguna vez en el canal, pero creo que no lo suficiente, es La Pequeña Forastera. La Pequeña Forastera es uno de mis mangas favoritos, es una historia de las más bonitas que he leído en mi vida, de las más tiernas, tiene una temática preciosa pero muy oscura al mismo tiempo, y siento que es un manga atípico. Es atípico porque no suele tratar los clichés más normativos o más típicos que solemos ver en otros mangas, sino que creo que trata una temática bastante concreta con un punto de vista muy especial y muy original. Tenemos dos mundos, el mundo de los humanos normal y luego el mundo de las criaturas malditas, por así decirlo, como las bestias. Estas bestias viven en el bosque y son criaturas que han sido malditas y que normalmente tienen como cuerpos antropomórficos pero cabezas de animales. El mundo de los humanos normalmente temen muchísimo a estas criaturas malditas porque si estas criaturas tocan a alguien automáticamente le maldicen. Tenemos a nuestra protagonista, que es una niña que su tía le abandona en el bosque y le encuentra este personaje de aquí, que es uno de estos seres malditos. Seguimos un poquito la historia de Shiva, que es esta niña, y de su protector, de esta criatura maldita que le adopta y que le protege del resto de criaturas que hay en este bosque porque son muy peligrosas por este tema que os comentaba de que si tocan a Shiva ella se va a convertir en una criatura maldita también. Se encariña con ella, le adopta, la protege, vive con ella en su casa, le enseña cosas, pero Shiva siempre tiene el pensamiento de que su tía algún día vendrá a buscarla. Él no se atreve a decirle que ella fue abandonada por los suyos, siempre intenta darle una visión bonita de lo que era su pasado, de lo que era su naturaleza realmente, pero Shiva inevitablemente intentará ir indagando más en su pasado y ve un poco como esa hipocresía y esa maldad, esa crueldad que desprende toda su comunidad, la comunidad de humanos, cómo se desarrolla ese trasfondo más triste, más melancólico que tiene la historia de Shiva, pero también es muy bonito ver lo entrañable que es la relación que tienen entre ellos dos, cómo se cuidan el uno al otro, cómo Shiva se encariña muchísimo con él. Toda esa dualidad de mundos que existe me parece muy interesante y tiene una estética maravillosa. Es una estética muy atípica, como os digo, es bastante gótica, bastante oscura, pero trata temáticas muy dulces, muy tiernas y entrañables al mismo tiempo. El estilo de dibujo es precioso, transmite las sensaciones de una manera única. Siguiendo un poco con la temática brujitas, ya os he dicho que en este vídeo iba a haber muchísimo de brujitas, os quería recomendar también
línea de gatos y brujas. Este me encanta especialmente porque es un manga de un único tomo. A mí me cuesta mucho seguir sagas, me cuesta mucho seguir mangas que sean de muchísimos tomos. Entonces tiene una historia de capítulos que cada uno es un poco independiente, pero te cuentan diferentes historias de brujitas en un único tomo, me parece maravilloso. Hay aprendices de brujas que están en una escuela de magia, pero la peculiaridad que tiene este manga es que en este mundo las brujas, cuando pasan los 13 años y empiezan un poco su desarrollo de brujas más avanzado, tienen que invocar al gato que se convertirá en su espíritu guardián. Es como que existe un mundo astral, espiritual, aparte de este mundo de las brujas, donde existen gatos que actúan como espíritus guardianes y que son como una especie de dioses, una especie de entidades mágicas que se dedican simplemente a vincularse a una bruja, a ser un poco como sus familiares, guiarlas un poco en su aprendizaje como brujas, pero se quedan con ellas toda la vida. Entonces seguimos la historia de 4 amigas que están en esta escuela de magia y que cada una protagoniza un capítulo de la historia en el que se centra en cómo ella tiene que cumplir 13 años y pasar a invocar al gato que le toque. Entonces cada una le toca un gato diferente, cada una se esperaba que le tocara un gato y al final le toca otro. Es muy interesante ver la relación que tienen con sus gatos al principio, hay mucho humor, es muy divertida ver la relación, pero también es muy interesante ver cómo el desarrollo de personajes está muy marcado por esa representación del gato guardián y de cómo cada una tiene una expectativa de este gato y al final algunas veces se cumple, otras veces no, pero es muy interesante porque en cada capítulo vemos un personaje muy distinto. Y es una temática que me pareció maravillosa, es uno de los mangas que me recomendasteis vosotras en comentarios y os doy muchísimas las gracias porque me ha encantado, se ha convertido en uno de mis mangas favoritos porque la verdad es que lo disfruté tantísimo, me hizo sentir tan bien, fue como un abrazo al corazón, me hizo sentir muy arropada. Si no la conocíais os la recomiendo muchísimo. Es una lectura muy ligerita, ya os digo, es un único tomo y los mangas normalmente se leen bastante rápido. Tiene un estilo de dibujo con una estética muy típica brujil, pero en historias muy bien desarrolladas, con personajes maravillosos y con historias muy bonitas. Esas son todas las recomendaciones que quería enseñaros en este vídeo. Cuando he ido creciendo, ir descubriendo que realmente puedo volver un poco a los mangas y a los animes que me gustaban más en mi infancia, con historias de brujitas, con historias de personajes muy tiernos, muy dulces y que tienen simplemente historias corrientes y aventuras muy bonitas y tiernas y que me hacen sentir muy bien. Es algo que me hace sentir increíble porque poder encontrar estas historias y poder sumergirme en ellas cuando necesito desconectar de mi realidad me parece maravilloso, así que espero que también a vosotras os encanten. Muchísimas gracias por estar una semanita más en el canal, muchas gracias también por haber estado en el directo de la semana pasada del club de lectura de Picnic con Dragones. Natalia y yo nos lo pasamos súper bien, fue un ratito muy cozy con todas vosotras, así que nada, espero que tengáis una semana muy bonita y nos vemos en el siguiente vídeo.